Buenos días. El día de hoy vamos a hacer lo que es la práctica llamada comprobación del teorema de superposición de efectos. Dicho teorema establece que en cualquier circuito lineal y activo que contenga dos o más fuentes de voltaje, corriente o ambas, los efectos de voltaje o corriente sobre cualquiera de esos elementos también se pueden obtener sumando algebraicamente los efectos de cada fuente por separado, eliminando las otras fuentes. Una fuente de voltaje se elimina sustituyéndola por un cortocircuito. Es decir, si yo tengo una fuente de voltaje, lo que voy a hacer es sustituirla por un cortocircuito, ¿verdad? Y si yo tengo una fuente de corriente, lo que voy a hacer para inhabilitarla es un circuito abierto, ¿verdad? Entonces así yo puedo sumar lo que son los efectos que tengan estos, ¿verdad? Bueno, entonces en la práctica lo que yo tengo que hacer es, bueno, anotar los valores de cada una de las resistencias. Nosotros para poder simular la práctica vamos a tomar los valores que se están dando a continuación y bueno, para poder comprobar este teorema, pues hay que armar el circuito en la simulación, que es el que tenemos aquí, donde yo tengo C resistencias y tengo dos fuentes de voltaje trabajando. ¿Okay? Entonces este teorema se cumple para todas las resistencias del circuito, pero nosotros en este caso solamente vamos a comprobar lo que sucede en R1, R2 y R5. Entonces lo que vamos a hacer es medir el voltaje y de las resistencias R1, R2 y también lo que es las corrientes de cada una de las resistencias con nuestro simulador. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta la polaridad de los voltajes, es decir, la dirección de las corrientes para nosotros poderlos comprobar. Posteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar la fuente de voltaje sustituyéndola por un cortocircuito. Y vamos a hacer lo que vamos a tomar, vamos a medir lo que son las corrientes y las resistencias de nuestros voltajes nuevamente para las resistencias R1, R2 y R5. Entonces nosotros tenemos que formar el circuito que tenemos aquí, donde solamente está trabajando lo que es mi fuente de voltaje de 20 volts y lo que hice fue sustituir por un cortocircuito lo que es la fuente de 25. Posteriormente, tenemos que eliminar ahora lo que es la fuente de 20 volts y solamente vamos a estar trabajando con la fuente de 25. Lo que vamos a hacer es pues, sustituir la fuente de corriente de 20 por un cortocircuito y ver qué es lo que está sucediendo en las resistencias R1, R2 y R5. Vamos a tomar lo que son sus valores de corriente y de voltaje para cada una de las resistencias y así comprobar que cuando nosotros sumamos los efectos de las resistencias cuando están trabajando por separado, debe ser igual que cuando están trabajando en conjunto. Esto va a comprobarse para el voltaje y para la corriente. ¿Okay? Como reporte, pues nosotros tenemos que escoger cualquier método de solución analítico, ya sea mallas, nodos o también si ustedes saben divisor de corriente o de voltaje, si lo pueden aplicar, también lo podrían hacer. Y van a calcular por medio de estas técnicas los voltajes y las corrientes de nuestro circuito cuando están trabajando la fuente de 20 volts y la fuente de 25. ¿Okay? Posteriormente, también lo que van a hacer es eliminar cada una, primero la corriente de 20, la fuente de voltaje de 20, después la de 25 y posteriormente comprobar lo que es el teorema de manera analítica. ¿Okay? Y pues lo que decimos, la simulación. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer para poder realizar la práctica de teorema de superposición de efectos. Gracias.